Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder saludarles, deseando se encuentren muy bien. Y bueno, pues me da mucho gusto porque prácticamente estamos cerrando nuestro curso. Estamos a unos días para que concluyamos con esta materia. Y bueno, pues esta sesión está enfocada para dar algunos, tal vez, unos temas a tratar, como lo es su evaluación, los temas en los que vamos a enfocarnos para realizar su test, así como también por ahí un poco de una base de programación, porque vi que a algunos les causó conflicto en su entregable 2. Y bueno, pues al final vamos a ver algunas dudas sobre más bien dudas de ustedes que tengan sobre, pues ya sea la evaluación, algún tema, etcétera, ¿vale? Mm, bueno, No, profesor, no tengo dudas. ok, de acuerdo. Bueno, como les comentaba, pues vamos a ver, en esta sesión vamos a ver las recomendaciones para nuestro test final, así como también los temas a estudiar, un poco sobre programación y las dudas que pudieran surgir a lo largo de esta sesión, ¿vale? Bueno, primero vamos a empezar con las recomendaciones para nuestro test, en la cual pues prácticamente no hay mayor tema, es muy similar a las evaluaciones pasadas, en el que pues ahora lo que vamos a evaluar va a ser el contenido desde la semana 1 hasta la semana 10. Entonces tenemos muy buen tiempo para repasar y sobre todo pues para ver si hay alguna duda en algún tema, lo podamos solucionar antes de que hagan su test final, ¿vale? El test final se va a realizar a partir del lunes 26 y tienen como día máximo para realizarlo el día sábado 31, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ser diferente también en esta evaluación? Que ahora ustedes van a tener que realizar 20 preguntas y que cuentan con 90 minutos para realizar su prueba. Eh, bueno, para esto, pues recuerden que es importante que tengan un equipo de cómputo, de preferencia, porque pues cualquier problema que haya de conexión o no sé, cualquier situación que se presente va a hacer que se cierre nuestra evaluación y que sea evaluada hasta el punto en el que se quedó. ¿Sale? Entonces, cuidemos este aspecto y también nuestra conexión de Wi-Fi. Si es que requerimos una conexión mediante un router, ya sea el teléfono o otro medio, pues tener cuidado en que tengamos muy buena señal porque al final podría pasar lo mismo que les comento, ¿va? Bueno, como recomendación, pues realizar la evaluación en un lugar sin distractores. Si tenemos algún problema, pues podemos contactar al servicio técnico, ya sea mediante número, que va a ser de lunes a viernes de 9 a 9 o el día sábado de 9 a 2. Y también podemos mandar un correo durante las 24 horas del día a este que se menciona, sale campusvirtual@mail.unitec.mx. Pero yo les pido que antes de que procedamos a esto, me lo notifiquen a mí para ver si podemos nosotros atender esta solución antes pues de escalar el problema, ¿sale? A veces solo es cuestión de que se reinicie la evaluación, de que se elimine el intento, entre otras cosas. Entonces, de preferencia, háganmelo saber a mí y tengan un poquito de paciencia. Si por alguna razón no les puedo contestar en el preciso momento, créanme que voy a intentar contestarles pues lo más pronto posible, pero no se desesperen, ¿vale? Entonces, pues prácticamente esto es sobre cómo van a realizar su evaluación. No sé si hay alguna duda. No, profesor. Bueno, sí tengo una duda. O sea, el test final ya después de eso ya no habrá ningún otro foro, ninguna otra actividad, ¿verdad? No, ya cuando nosotros lleguemos a la siguiente semana,
la única actividad que nos resta por entregar es el test final. Entonces, cuando ustedes lo contesten, muy seguramente ya van a poder obtener su calificación final, ¿vale? Vale, profesor, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora, sé que son bastantes temas los que hay que retomar desde la semana 1 hasta la semana 10, pero bueno, yo intenté aquí anotarles algunas definiciones importantes sobre cada tema para que pues le den un repaso y pues créanme que una vez estudiado todo, pues no van a tener mayor problema en su evaluación, ¿sale? A grandes rasgos, pues ¿qué va a venir en el examen? Vamos a tener la definición de robot, que es cuál es su significado, cuál es la asignación del nombre respecto al campo de aplicación. Aquí recordemos que, bueno, un robot puede desempeñarse a lo mejor cortando el pasto y pues esta es nuestra área de aplicación, entonces sería un robot jardinero, o si está desarrollándose, operando personas en un hospital, bueno, pues va a ser un robot médico y así. Entonces, siempre para poder definir un robot, vamos a ligarle lo que el área de aplicación para que podamos identificarlos, ¿sale? También que es importante, bueno, pues la definición que nos da la RIA. ¿Qué más? Pues tenemos la clasificación de robots y dentro de esto tenemos unos temas que como lo es el concepto de reprogramabilidad y de repetitividad. Recordemos que uno va a ser la capacidad de que el robot se pueda adecuar a diferentes circunstancias cuando nosotros cambiemos la programación que tiene el robot. Y la repetitividad va a ser la característica, o ¿cómo se le podría decir? Pues sí, digamos así, característica propia de cada robot para realizar una actividad repetidamente un sinnúmero de veces, ¿sale? De acuerdo a esto, nosotros también vamos a tener una clasificación que puede ser robots de servicio, de manufactura, de asistencia, etcétera. Y también una clasificación de acuerdo a la configuración. Aquí en la configuración, no se vayan a hacer bolas, es en cuanto al tipo de movimiento que hace. Puede ser un robot paralelo, un robot esférico, escara, entre otros, ¿vale? Entonces denle una leída a esta parte. ¿Qué más? Bueno, pues vamos a la historia de la robótica. ¿Qué es lo que viene aquí principalmente? Pues la definición de lo que es un autómata. ¿Cuáles son los principales personajes de la robótica? Recordemos por ahí que hay un ingeniero que empieza a desarrollar la ingeniería, que se llama Ctesibius, que es originario de Grecia. También tenemos a Da Vinci, entre otras personalidades, ¿vale? Nada más hay que leer qué realizó cada persona y no debe de haber mayor problema. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos que ver qué es la Asociación de Robótica Industrial y la Federación Internacional de Robótica. Sobre todo, en qué años salen, por parte de qué empresas salen y quiénes podrían considerarse sus fundadores. Por ahí, como pista, pues tenemos Nissan, por una parte, que desarrolla una sociedad de robótica, entre otras cosas, ¿vale? Ahora, también hay otro tema importante que es la domótica e inmótica. Aquí recordemos que es la robótica enfocada a casas o a unidades que puedan ser habitables. ¿Sale? En el caso de la domótica, pues nosotros nos enfocamos a las casas habitación. Cuando hablamos de inmótica, hacemos referencias a espacios de servicio, como pudieran ser hospitales, escuelas, edificios de negocios, entre otros, ¿va? Y pues recordemos también que vimos una parte de ventajas y desventajas, entre las cuales pues algunas ventajas es que brindan mayor seguridad, que son sistemas más eficientes en cuanto al consumo energético, que dan confort, que hacen estéticas las cosas, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, si estos temas pues no son complejos, sí denle ahí, por ahí una leída, ¿vale? Y bueno, pasamos a la aviónica.
¿Qué vamos a ver en Biónica? Pues principalmente los personajes históricos. Aquí, pues, Da Vinci es el primero que empieza a realizar piezas semejantes a lo que es la antropomorfía de seres vivos, de animales, entre otros, para poder hacer actividades, digamos, como en el caso de los pájaros, ¿no? Que pueden volar. Entonces, Da Vinci crea unas alas para intentar que las personas también puedan hacer esta actividad, ¿sale? Hasta ahorita, ¿hay alguna duda? No, profesor, no hay ninguna duda. Ok, de acuerdo, pues proseguimos. Bueno, también vamos a ver lo que es la clasificación de los vehículos aéreos no tripulados. Recordemos que aquí se incluyen los drones, vehículos espaciales, entre otros. ¿Y cuál es la clasificación? Pues entre otros tenemos lo que son los vehículos de blanco, los que son de supervisión, exploradores, los espaciales, entre otros, ¿sale? Nada más aquí vamos a dar una repasada a ver qué es lo que hace cada uno. Ahora, vamos con los componentes de los robots. En los componentes de los robots nosotros tenemos los elementos que conforman un robot, pueden ser el efector final, las articulaciones, los eslabones, entre otros, así como también los grados de libertad, que es un grado de libertad que, bueno, pues a grandes rasgos, el grado de libertad es una característica que nos va a permitir identificar el alcance que tiene un robot. Entre mayor grados de libertad cuenta el robot, mayores maniobras podemos realizar, es decir, podemos llegar a lugares que sean más difíciles de acceder. También lo que es la estructura mecánica y la estructura cinemática, que es cómo vamos a realizar o visualizar el funcionamiento de acuerdo a las características y parámetros de velocidad, potencia, entre otras cosas. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, pues tenemos las características de los robots. Y aquí tenemos algunas normas internacionales, lo que es el área de trabajo, la resolución, que si recordamos, pues es el mínimo movimiento que puede hacer un robot o la articulación de un robot, es decir, una micra, una milésima, etcétera. La velocidad y carga y cómo es el sistema de control, ¿va? También pues tenemos que revisar cuáles son las áreas de aplicación y los métodos de programación. Nosotros vamos a tener principalmente dos métodos de programación, por guiado y textual. Cuando hablamos de programación guiada, pues vamos a indicarle mediante los movimientos al robot qué es lo que tiene que realizar. Una vez que nosotros le enseñamos los movimientos, pues va a poder recrearlos. Cuando hacemos una programación textual, nosotros tenemos que crear un código para poder implementarlo en el robot y que su procesador lo digiera y ahora sí pueda realizar la actividad. ¿Vale? También tenemos lo que son los niveles de programación, que pueden ser de alto o de bajo nivel. Cuando hablamos de alto nivel, es un lenguaje que se asimila al que nosotros hablamos coloquialmente, y cuando es a bajo nivel, nosotros hacemos usos de códigos, por ejemplo, el código binario, el código hexadecimal, puede ser el ASCII, entre otros, ¿sale? Digamos que es un poco más rústico o arcaico, si así lo queremos ver, pero que nos da muchos beneficios a la larga, ¿sale? También vamos a ver lo que es el modelado del entorno, que es recopilar información e imágenes sobre el ámbito en donde se está desarrollando el robot. ¿Y qué más? Los lenguajes de programación aquí prácticamente son conceptos y características básicas de cada uno. También ahí lo vimos en la semana 5. Principalmente pues vamos a ver lo que es el lenguaje Rapid, el Maple, Funky, Help y Anorad, ¿vale? Y bueno, pues seguimos. Tenemos la parte de actuadores. Lo que es un actuador, cuáles son las características de los sistemas de actuación
y sus conceptos básicos como lo es potencia, la velocidad, el volumen y la precisión. También dentro de los actuadores, pues nosotros contamos con dispositivos hidráulicos, neumáticos y eléctricos, que cada uno pues va a realizar su actividad mediante o aplicando la energía pues con la que está realizado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los actuadores hidráulicos, pues se basa su funcionamiento en el uso de fluidos. En el neumático vamos a emplear aire y en los eléctricos, obviamente, corriente eléctrica. De esto es importante considerar cuáles son las características de un dispositivo neumático, como lo es la presión, la carga y la fuerza. La presión, digamos que es un valor muy específico que les pido lean para que lo tengan presente, así como también la carga que pueden soportar y la fuerza. Además de saber cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de dispositivo. Por ahí también en las sesiones pasadas lo vimos, que por ejemplo un actuador hidráulico tiene que ser un sistema completamente sellado para que no tenga ninguna fuga, ya que si hay una fuga, pues nosotros perdemos presión, puede haber líquidos derramados, lo que provoca accidentes y genera un mayor mantenimiento, etcétera. Todo esto, pues, se los compartí en una tablita. Entonces, por ahí repásenlo, por favor. ¿Sale? También, pues, conceptos sobre lo que es un motor neumático, un motor de corriente directa, un motor síncrono y asíncrono, que es un motor de corriente alterna y un motor brushless. Ahora, hubo aquí en la semana 7, cuando hicieron su evaluación número 3, una controversia en cuanto a una pregunta en donde todo se orientaba a que era un motor de corriente alterna. Y ustedes dieron esa respuesta y está bien. Yo no argumento pues que esté mal, sino que hay una que está mejor complementada, ¿vale? Que en ese caso, si no mal recuerdo, era un motor de corriente alterna síncrono, ¿sale? Y es que no es lo mismo decir tu nombre, ¿cómo te llamas? Ah, pues me llamo Pedro, sabiendo que hay una infinidad de Pedros en todo el mundo, cuando yo mi respuesta puede ser incluyendo mi apellido, ¿no? Que pues sería Pedro Bautista, ya estamos enfocándonos a algo en específico. Pasa lo mismo cuando yo les hago una pregunta y me dan una respuesta. A lo mejor sí es correcto decir un motor de corriente alterna, pero todavía es mejor especificar qué tipo de motor de corriente alterna estamos usando, que en ese caso era un síncrono, ¿sale? ¿Qué más? Bueno, pues vamos a ver los dispositivos de accionamiento directo, así como sus ventajas y desventajas, qué es un servomotor y qué tipos de servomotor hay, y los motores a pasos, con una característica principal que es la reluctancia. La reluctancia, recordemos que es la resistencia, ¿sale? Así como en un circuito eléctrico la resistencia impide el flujo de corriente eléctrica, bueno, pues ahora en un sistema magnético, como lo es un motor a pasos, la reluctancia va a ser la resistencia al flujo magnético de un sistema, ¿sale? Recordemos que tenemos motores de pasos de imanes permanentes y de reluctancia variable. Y esto es lo que va a otorgarnos una mayor o menor velocidad, ¿va? Hasta el momento, ¿hay alguna duda? No, profesor, ninguna duda. Ok, de acuerdo. Bueno, pues vamos a proseguir. ¿Qué más tienen que estudiar? Pues las características de los sistemas de actuación, como son la controlabilidad, peso y volumen, mantenimiento y coste, ¿va? ¿Qué otra cosa? Pues los sensores. ¿Qué es un sensor y cuáles son sus componentes? Recordemos que principalmente son 3: el transductor, el emisor y el receptor. El receptor es aquel que va a captar la señal externa y que después va a pasar al transductor para convertir esta señal
a lo mejor en un movimiento mecánico, o a final de cuentas que otorgue una señal de control, y finalmente la va a mandar a un emisor, ¿sale? Entonces, por ahí chequen bien los conceptos de cada uno de ellos. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos lo que son las características de un sensor, como lo es el intervalo, la extensión, el error, exactitud, precisión y tiempo de respuesta. Cada uno tiene ciertas particularidades, como lo es a lo mejor el intervalo, que es el valor máximo y mínimo que puede leer, la extensión, que es hasta dónde puede llegar la lectura del sensor, el error, la variación que puede haber entre una medición y otra, la exactitud, el punto exacto en el que va a realizar la medición. La precisión es el número de veces que va a poder realizar la medición en el mismo punto, y el tiempo de respuesta, pues el tiempo que va a demorar en captar la señal y emitir una nueva señal de control. ¿Sale? ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, pues lo que es la posición, aceleración y velocidad. Para esto, nosotros tenemos ciertos elementos que nos ayudan a detectar estos parámetros, como lo que es un potenciómetro, que es una variación de una resistencia, así como el encoder, que se encarga de leer el número de vueltas que realiza un motor mediante un sensor óptico, lo que es un sensor de velocidad y un sensor de aceleración, ¿vale? Y bueno, pues ya estamos finalizando con los temas a estudiar y tenemos lo que es fuerza, presión y par, ¿vale? Recordemos que no es lo mismo, la fuerza es la cantidad de energía que vamos a aplicar, la presión, la energía acumulada que tenemos, y el par es la fuerza de rotación que requerimos para hacer un movimiento, ¿sale? Y bueno, pues finalmente leer un poco sobre lo que es un microinterruptor, un fotodiodo, un fotorresistor, fototransistor, sensor infrarrojo, sensor de tacto, sensor de proximidad inductiva, sensor de distancia por infrarrojo, sensor ultrasónico, sensor de barrera, olfativo o de visión. Aquí principalmente pues vamos a ver, digamos que cuál es su principio de funcionamiento de cada uno y para qué se podría emplear, ¿vale? Todo esto pues lo vimos en la semana 7 y semana 8 si no mal recuerdo, ¿vale? Yo sé que son bastantitos temas, que a la vez pues no es nada difícil, solo es cuestión de leer un poco, y que a lo mejor un tema se relaciona con otro y pues lo vamos entendiendo de una mejor manera. Entonces, a grandes rasgos, estos son los temas que vamos a estar estudiando principalmente para nuestra evaluación, ¿vale? Hasta el momento, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Sí, profesor, entonces básicamente el test final va a ser como un resumen de la semana 1 a la semana 10, ¿no? Exactamente. Vale, profe. Pues ustedes van a tener, digamos que yo voy a crear un banco de preguntas en el que se incluyan, pues como las demás evaluaciones, cierta cantidad de preguntas, pero a ustedes solo les van a aparecer 20. Por eso es importante que sí lean un poco sobre cada tema, porque no sabemos si pueden tocarle a lo mejor preguntas de la semana 2, de la semana 3, de la 5, etcétera. ¿Vale? Vale, profesor, entonces vas como al azar, ¿no? Pero se va a saber de todo. Así es, exactamente. Vale, vale. Y bueno, de acuerdo. Bueno, pues ahora, como les comenté, vamos a ver rápidamente lo que es programar. ¿Esto por qué? Porque vi que había mucha confusión al momento de realizar sus entregables. Creo que la mayoría de ustedes no ha tenido como tal vez una clase o algo similar sobre la programación. Entonces, es importante que empiecen a notar esto porque, pues, gran parte de su carrera, de lo que están estudiando ahorita, pues se basa en la programación, ¿vale? Entonces sí es importante que tengan presentes ciertos conceptos, entre otras cosas. Y bueno, pues vamos a empezar. Primero vamos a ver qué es programar. Bueno, pues programar se asemeja mucho
a, por ejemplo, realizar una receta de comida, ¿sale? Primero, tenemos que tener nuestros instrumentos de trabajo. En el caso de realizar una comida, pues nosotros contamos con estufa, con cucharas, cuchillos, un horno, entre otras cosas, ¿vale? Para nosotros, al momento de programar, vamos a necesitar un sistema de cómputo o cualquier sistema en el cual podamos introducir datos, ¿sale? Ahora, ¿qué prosigue? Nosotros tenemos una receta en el caso de la comida. En ella nos vamos a incluir los pasos a seguir y los ingredientes que vamos a utilizar para realizar esta receta. Si no tenemos estos ingredientes, no vamos a poder hacer adecuadamente la comida que deseamos. Pasa lo mismo con la programación. Yo voy a tener mi código, pero si yo no doy de alta mis variables, mis constantes, mis librerías, entre otras cosas, mi programa nunca va a funcionar porque yo le estoy pidiendo parámetros que a lo mejor nuestro programa no tiene. Es como a lo mejor si yo me pongo a hacer un dibujo, pero no tengo un lápiz, nunca voy a poder hacer el dibujo si no tengo el instrumento para realizarlo, ¿vale? Entonces, en el código de programación, nosotros tenemos que indicar qué herramientas tenemos que usar para poder hacer la actividad que deseamos, ¿vale? Una vez que nosotros ya tenemos nuestra base y nuestros instrumentos, bueno, pues ahora sí, vamos a meter esta receta, la vamos a realizar y al final vamos a tener un producto, ya sea sacado del horno, de la estufa, entre otras cosas. Al igual que nuestra programación, nosotros vamos a introducir nuestro código en nuestro equipo y como resultante pues vamos a tener ya sea un movimiento mecánico, a lo mejor solamente es un programa para hacer una página web, para controlar una pantalla, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, al final de cuentas, programar es indicar el proceso que va a seguir nuestro sistema, pero ayudándolo, integrando las herramientas que necesitamos para poder realizar esa actividad, ¿vale? Y bueno, ¿qué es programar? Pues programar es hacer una serie de instrucciones con cierta lógica para llevar a cabo una tarea por medio de una computadora. Es decir, nosotros vamos a tener ciertos códigos, ciertas sentencias que vamos a estar introduciendo en algún programa y al final tenemos que compilar todas estas instrucciones para que nuestro sistema pueda entenderlo en un lenguaje máquina y pueda realizar alguna actividad. Ahora, un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y letras que forman parte de un lenguaje formal que comunica instrucciones a una máquina o computadora. Nosotros tenemos principalmente dos lenguajes de programación, uno que es a alto nivel y otro que es a bajo nivel, que hace ratito ya más o menos les explicaba. Cuando nosotros hablamos de un lenguaje de programación de alto nivel, vamos a ver prácticamente sentencias como oraciones que usamos día con día, ¿no? A lo mejor solo ponemos girar a la derecha, apagar, prender, subir, bajar, entre otras, ¿sale? Entonces es más complejo todo este procedimiento, pero para nosotros es más amigable porque lo vamos a entender directamente. Cuando hablamos de un lenguaje de bajo nivel, nosotros estamos obligados a usar ciertos códigos, pudiera ser el código binario, hexadecimal, entre otros, para poder dar las instrucciones al sistema, pero digamos que a un nivel máquina, ¿sale? Recordemos que toda computadora trabaja con unos y con ceros, o en su defecto con un código hexadecimal que va del 1 al 9 y de ahí de la A a la F, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene el bajo nivel? Pues que no vamos a ocupar tanta memoria y que su procesamiento va a ser
mucho más rápido. ¿Por qué? Porque en el alto nivel la computadora se tiene que encargar de traducir nuestro lenguaje, crearlo un código máquina para que lo pueda entender el sistema y ahora sí poder hacer la actividad que deseamos. ¿Qué lenguajes de programación hay? Pues hay un sinnúmero de lenguajes, pero los que vamos a ver más comúnmente es el lenguaje C, el C++, Python, ensamblador, Basic y JavaScript. Cada uno tiene ciertas características, pero al final todos pueden coincidir en ciertas cosas que lo va a definir ya sea la empresa que realiza la programación o el creador de esa programación o el tipo de robot que se va a utilizar, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí tenemos algo muy sencillo que es para imprimir un texto, en el cual nosotros primero tenemos que indicar qué tipo de acción va a ser. En este caso va a ser un documento, ¿sale? Y estamos indicando que va a ser para, que vamos a hacer uso de un código HTML. Siempre para que nosotros empecemos a programar tenemos que abrir y cerrar sentencias. Es decir, es como indicar que se va a empezar a hacer una instrucción, pero es importante cerrar esa misma instrucción para saber que ya terminamos con esa actividad y que podemos proceder a la siguiente. En este caso estamos mandando a llamar un código HTML y que vamos a tener un encabezado. Aquí en el encabezado le estamos diciendo que vamos a mover a la derecha o que va a ir, digamos que subiendo y bajando nuestro título, ¿vale? Aquí a lo mejor podemos cambiar esto por alguna sentencia, ¿no? Pudiera ser bienvenido, ¿no? ¿Sale? Y al final nosotros tenemos que indicar que ya terminamos de agregar nuestra sentencia y que al mismo tiempo ya terminamos de poner nuestro encabezado, ¿sale? Aquí lo abrimos y aquí lo cerramos. Siempre cuando cerramos vamos a hacer uso de una diagonal. Y ahora aquí nos vamos hacia el cuerpo. El cuerpo va a ser todo el contenido que nosotros queramos expresar. En este caso nos está diciendo que tenemos un texto del tipo documento y que es la programación que estamos utilizando es JavaScript. ¿Y qué es lo que va a decir el documento? Pues eso lo va a decir hola, ¿qué tal? ¿Sale? Esto es lo que nos va a aparecer en nuestra pantalla. Al final, como les comentaba, tenemos que cerrar la sentencia de script, ¿no?, que aquí mandamos a llamar, también la de nuestro cuerpo, y si es que ya vamos a terminar nuestro programa, pues ahora vamos a cerrar nuestro código HTML, que ya lo habíamos abierto en un principio y ahora lo vamos a cerrar, siempre con un slash, ¿vale? Entonces, todo esto no es como tal constante, porque de repente va a cambiar de acuerdo a nuestras variables o a nuestro tipo de programación que vamos a estar usando. ¿Ok? Ahora, tenemos ciertos conceptos importantes a tomar para poder realizar una programación, como lo son las variables. Una variable, digamos que son contenedores que se pueden usar y reusar en un determinado momento y que almacenan valores o datos. Es decir, vamos a considerar que una variable es como si fuera una localidad de memoria que nosotros vamos a estar ajustando de acuerdo a nuestra conveniencia. ¿Qué es una variable? Pues puede ser alguna medición, como lo pudiera ser la temperatura, que en algún momento pues va cambiando, puede disminuir, puede aumentar, así como también la fuerza, la velocidad, entre otras cosas. Al final, declarar una variable es asignar un tipo de parámetro que va a estar en constante cambio, a diferencia de una constante, que va a tener siempre un valor, un mismo valor en todo el proceso de programación, ¿sale? Ahora, también en la programación nosotros tenemos objetos, que son entidades independientes con propiedades y tipos. Los objetos tienen propiedades que definen sus características. Es decir, nosotros podemos tener objetos a lo mejor como movimientos
como impresiones de pantalla, como asignar algún parámetro, leer algún dato, entre otras cosas. Y cada uno pues tiene cierta forma de ser llamado en la programación, ¿vale? ¿Qué más tenemos en la programación? Bueno, vamos a contar con algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Pues es el conjunto de instrucciones ordenadas y finitas que lleva a cabo una actividad mediante pasos para obtener una solución al problema. ¿Y por qué tenemos que son instrucciones finitas? Porque al final el algoritmo se va a encargar de repetir la cantidad de veces que sea necesaria el procedimiento para obtener un resultado final. Si nosotros no tenemos este resultado, se va a hacer cíclico este proceso hasta que por fin podamos obtener el resultado que deseamos. Si no fuera finito este proceso, que fuera infinito, nunca podríamos llegar al valor o a la actividad que nosotros deseamos, ¿vale? Ahora, también tenemos las condiciones. Una condición se realiza una acción de acuerdo a una solicitud o una situación específica. En una condición, nosotros vamos a definir qué hacer en cada parte, digamos. Por ejemplo, aquí tenemos algo muy específico. Si nosotros tenemos una lámpara que no funciona, nuestra primera condición es ver si esta lámpara está conectada o enchufada. Si nuestra lámpara no está enchufada, pues seguramente no funciona porque hay que enchufarla. Y aquí es donde termina nuestra condición. Pero, ¿qué pasa si está enchufada? Bueno, entonces ahora voy a revisar si mi foco no está quemado. En el caso de que el foco esté quemado, pues ahora vamos a reemplazar el foco. Pero, ¿qué pasa si el foco no está quemado? Pues quiere decir que a lo mejor hay una falla más grande y que es momento de cambiar nuestra lámpara, ¿sale? Entonces, al final, una condicional se va a encargar de decidir si sí va a aplicar la acción o si no va a aplicar la acción y en qué momento o qué actividades va a seguir para poder continuar con el algoritmo que se está planteando, ¿vale? No sé si hasta el momento hay alguna duda. No, profesor, ninguna. Bueno, solo va a también ser parte del examen, o esto ya es como una enseñanza aparte por lo del entregable. Así es, esto digamos que es un complemento para que ustedes ya tengan pues alguna idea de lo que yo intentaba comunicarles para que realizaran su entregable 2, pero esto no va a venir como tal en su examen, ¿sale? Vale, profesor, vale. Muchas gracias. Ok, bueno, pues vamos a continuar y tenemos las funciones. Una función es un fragmento de código que puede ser invocado para realizar tareas o devolver un resultado. ¿Y esto cómo funciona? A lo mejor yo doy de alta ciertos parámetros en nuestro programa que nos van a ayudar a definir alguna actividad o algo similar, ¿vale? Pero ¿qué pasa si en algún momento no contamos con esa función? Pues nosotros vamos a tener la oportunidad de llamarla desde otra parte que al final esté dentro de nuestro mismo sistema para poder llevar a cabo alguna actividad. Es decir, algo como una librería, que esto nos va a ayudar a ahorrar espacio, a hacer más ágil nuestro proceso, porque en el momento en el que dejamos de usar esa función, digamos que queda en pausa esa parte y ya no se compila esa parte del proceso y entonces nuestro programa sigue trabajando. Y ya cuando nuevamente se requiera esa función, se vuelve a mandar a llamar para poderla utilizar, ¿vale? Ahora, en un programa nosotros tenemos que tener una estructura en la cual el programa siempre debe comenzar por la ejecución de la función main y cada función debe de contener ciertas características. ¿Por qué main? Porque digamos que es como si nosotros a partir de aquí es como le vamos a indicar al programa qué variables, qué librerías, qué funciones vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro programa, ¿sale? Ahora, una cabecera de la función tiene
que tener el nombre de la función seguido de una lista opcional de argumentos encerrados con paréntesis. Si se fijan acá arriba, trabajamos muchos con paréntesis porque es la forma de estar declarando que vamos a utilizar una función. Por ejemplo, en este caso, aquí estamos utilizando estas llavecitas que al final también se van a poder utilizar paréntesis dependiendo del programa con el que estemos programando. ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos que tener una lista de declaración de argumentos y que estos se incluyen en la cabecera, es lo que les comentaba. Si nosotros vamos a utilizar una variable X, una variable Y, una variable Z, la tenemos que poner al principio del programa, así como una librería o alguna función de suma, resta, multiplicación, pues vamos a tener que ponerlas como si fuera el título de algún trabajo, ¿vale? Para que al final el programa reconozca con qué vamos a estar trabajando. Y bueno, al final vamos a tener una sentencia compuesta que contiene el resto de la función. Es decir, vamos a lo mejor utilizar alguna condicional, pudiera ser if, pudiera ser else, o a lo mejor alguna operación como or, and, entre otras, ¿vale? Esto digamos que ya es como tal la acción que queremos que haga nuestro sistema. Y bueno, nosotros tenemos que los argumentos son símbolos que se representan información y que se le pasa a la función desde otra parte del programa. A estos también se le van a llamar parámetros o argumentos. Cada sentencia compuesta se encierra con un par de llaves. Las llaves pueden contener combinaciones de sentencias elementales y estas pueden ser denominadas sentencias de expresión y otras sentencias compuestas. Así estas puedan estar anidadas una dentro de otra. Y cada sentencia de expresión debe de acabar en un punto y coma. Es decir, nosotros podemos tener una función dentro de otra función, ¿vale? Pero es lo que les comentaba al principio. Si nosotros mandamos a llamar una acción, tenemos que cerrar esa acción, porque si no, estamos indicando al programa que seguimos trabajando en esa parte del programa y nunca vamos a terminar con esa actividad. Entonces, digamos que en el programa podemos declarar que vamos a mover una esfera de una mesa a otra. Entonces, podemos mandar a llamar una función que se llame mover. En esta función, pues podemos agregar otra que dijera girar a la derecha, girar a la izquierda, abrir o cerrar gripper. Pero si yo no cierro estas funciones, a lo mejor yo quiero que mi robot, una vez que mueva la esfera, se desplace a otro lugar. Pero al yo no cerrar esas funciones, le estoy indicando que se quede ahí y que siga moviendo esferas y pues no es algo que queramos, ¿sale? Entonces sí es importante siempre cerrar actividades, ¿va? Y bueno, finalmente los comentarios pueden aparecer por cualquier parte del programa. Y al final estos comentarios nos van a ayudar a saber qué es lo que estamos programando. Es decir, nosotros podemos agregar estos asteriscos para saber qué es lo que hace nuestro programa. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que les estaba dando, si nosotros agregamos enfrente, haciendo uso primero de estos símbolos, no sé, escribir en pantalla. Yo ya voy a saber qué acción se está realizando en esta sentencia, ¿vale? Igual aquí a lo mejor yo le puedo agregar cerrar encabezado. Y esta lectura no la va a tomar en cuenta el programa, porque los toma, como lo dice aquí, como un comentario, ¿vale? Entonces no le va a hacer caso al momento de procesar todos estos datos. Solamente digamos que son frases informativas para que nosotros tengamos una idea de qué es lo que estamos trabajando en ese momento, ¿vale? Entonces, si se fijan, programar no es tan complejo, pero sí es importante tener noción de ciertos conceptos para saber qué herramientas vamos a utilizar y cuáles nos ayudan más o con cuáles se nos hace más fácil trabajar, etcétera, ¿vale?
No sé si hasta aquí haya alguna duda sobre el tema, sobre la evaluación, algún comentario, entre otras cosas. No, profesor, no tengo ninguna duda y pues supongo que esta es la última clase sincrónica que se va a realizar, ¿verdad? Sí, sí vamos a realizar una sesión la próxima semana, pero esa sesión solamente va a ser de cierre, en la cual pues si ustedes llegan a tener alguna duda o comentario, pues me la pueden hacer saber, o si tienen algún problema por atender en alguno de sus entregables que a lo mejor no lo hayan podido presentar por X situación, o que hayan visto que de alguna forma me equivoqué con su calificación, no sé, cualquier tema que podamos atender en esa sesión, pues va a estar dedicada para eso, ¿vale? Oh, vale, profesor, vale, muchas gracias. Ok, bueno, entonces quiero entender que pues ya no hay ninguna duda, ¿verdad? Así es, profesor, ya no tengo ninguna duda. Ok, bueno, pues me hubiera gustado contar a lo mejor con un poco más de su participación. Entiendo que tienen otras actividades, pero bueno, al final saben que estas sesiones quedan grabadas para que las puedan consultar cuando ustedes crean más conveniente. Y pues no pasa nada. Yo en cuanto esté lista esta grabación, se las voy a compartir para que la puedan observar cuando crean más conveniente. Entonces, hasta el momento es todo por mi cuenta. Les agradezco mucho su atención. Deseo que si tienen alguna duda me la compartan antes de resolver su evaluación para que puedan obtener la mayor puntuación. Y pues nada, que pasen una excelente noche y éxito al momento de hacer su evaluación. ¿Sale? Muchas gracias y excelente noche. Muchas gracias, profesor, hasta luego, bonita noche. Igualmente, gracias. Hasta luego.